¿En dónde vamos a abrir la Biblia? En Primera de Pedro, capítulo 1. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. ¿Ya la tienen? Vamos a leer los versículos del 5 al 9. Dicen que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos guíes, nos des sabiduría y entendimiento en ella. Gracias, Señor. Amén. Vamos a hablar de el cristiano y las pruebas. Tenemos que aprender a reconocer lo que son realmente las pruebas. Tenemos que comprender la importancia de la fe en medio de la prueba y aprender a enfrentar las pruebas. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Cuántos quieren vivir felices? Levante su mano el que quiere vivir feliz. Derek como que quiere o no quiere porque levantó la mano pero agarró la cosa que sí, no. Nada, ¿quiere vivir feliz, sí o no? Eso. Levante su mano con ganas. Yo también quiero vivir feliz. Pienso en realidad que todos, aún los que no levantaron la mano, quieren vivir felices. Cualquier persona a la que usted le haga la pregunta, casi en automático, va a contestar que quiere ser feliz, ¿sí o no? Todos queremos ser felices. Ahora, quizás algunos tengan problemas con la siguiente pregunta. ¿Qué significa o qué es ser feliz? ¿Puede explicar usted qué es ser feliz? Algunos contestarán así como algunos diccionarios, dice, vivir feliz, ser feliz es vivir feliz. Hay diccionarios que contestan así, sí, ¿no? Pero es como demasiado obvio, pero otros van a decir como que vivir sin problemas. ¿Vivir sin problemas es ser feliz? ¿Sí o no? Dice uno que sí. Bueno, está bien, vamos a dejarlo así. Pero en realidad eso no es cierto. Los más religiosos dirán algo como seguir a Cristo. Pero muchos ni siquiera saben lo que significa seguir a Cristo. Algunos quizás puedan contestar algo como ser felices es aceptar las condiciones en las que se viven, sean cuales sean, y sentirse bien con ello. Esa es una respuesta filosófica y es bastante buena. O sea, yo vivo en términos y me siento bien con lo que la vida me trae, ¿no? Si me trae lluvia, me baño. Si me trae sol, me pongo a la silla de playa afuera y me asoleo. Si llueve en Cabo, busco madera y hago una casita. Si llueve limón, hago una limonada. O sea, yo vivo feliz, nada me mata. Esta última definición ayuda mucho, porque todos tenemos dificultades en algún momento, y si no aprendemos a vivir con ellas, por lo menos temporalmente, vamos a ser muy infelices hasta que se acabe la prueba o que muramos, según lo que ocurra primero.
Como ya hemos dicho anteriormente, si hay algo que el cristiano tiene garantizado son las pruebas, las dificultades. Las pruebas pueden producir una serie de emociones y sentimientos debido a que ellas siempre vienen acompañadas de su prima hermana, las aflicciones. Y si dejamos que estas últimas tomen cuerpo, no soportaremos la prueba. O sea, si de repente viene la prueba, que viene como dice con su prima hermana aflicciones, y usted deja que las aflicciones tomen cuerpo en usted, pues lo más seguro es que no soporta la prueba. O la va a pasar muy mal hasta que usted aprenda a manejar esto. Otra cosa que he dicho, en realidad la dije hace pocos días, es que muchos de nosotros no tenemos ni idea de lo que es una prueba. Estudiando la primera epístola de Pedro, encuentro que en cada capítulo de esta epístola, Pedro nos habla de las pruebas y de las aflicciones. Así que vamos a aprender lo que este apóstol nos enseña acerca de las pruebas y de las aflicciones. Y vamos a empezar con una pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo reconocemos que estamos pasando por pruebas? ¿Cómo sabemos que lo que nosotros estamos viviendo realmente es una prueba? Miren, hay una diferencia grande entre prueba y tentación. La tentación tiene el propósito de hacerte caer. La prueba tiene el propósito de fortalecerte. ¿Ok? La tentación tiene el propósito de hacerte caer, la prueba tiene el propósito de fortalecerse. Por eso Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Dice la Biblia que el Dios nos pone pruebas, pero con la prueba Él da la salida. Ahora, si caíste es culpa tuya porque Dios te dio la salida, pero no la cogiste. O sea, tú ibas caminando por ahí alrededor y viste la puerta y seguiste de largo. Ahí estaba la salida, pero no la cogiste. Ahora, primera señal de que estoy pasando por una prueba. Versículo 7 de capítulo 1 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ok, lo primero que usted tiene que saber es si su fe está siendo atacada. Las pruebas van directamente hacia nuestra fe. Usted encuentra a Abraham, digamos que es como el más clásico, el ejemplo más claro. Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. Abraham y Sara se ponen de genios y tratan de ayudar a Dios y nace Ismael. Pero Dios le dice, no, ese no es el que yo te digo, hay otro. Y Dios le da un hijo a Sara. Cuando Isaac crece, Sara se enoja, hace que Abraham eche a Ismael y a Abraham le queda un hijo. Solo le queda Isaac. Y Dios dice, bueno, llegó el momento, ahora vamos a ver qué haces. Yo te dije a ti que te iba a dar descendencia de Isaac, pero ahora quiero que me lo sacrifiques. Quiero que lo lleves al monte y... Cuando a veces yo veía antes, cuando no pensaba mucho en ello, yo veía las imágenes de Abraham que con el cuchillo aquí así. Pero si usted sabe algo de los sacrificios que hace el pueblo de Israel, usted sabrá que al cordero no le hacen así. El cordero le hacen así. Le cortan el cuello. De tal manera que ese cuchillo no tenía nada que hacer por acá arriba. Entonces, Dios le dice, sacrifícamelo. Ahora, el libro de Hebreos nos muestra la fe de Abraham. Abraham iba para allá arriba a sacrificar a Isaac pensando, él me lo dio, Sara era estéril, Sara ya se le había pasado su costumbre. O sea, era imposible que Isaac naciera. Si yo lo sacrifico porque él me lo pidió, él me lo puede dar de vuelta. Era una prueba que es difícil para cualquiera. Pero Abraham la pasó. ¿Y qué estaba siendo probado? Su fe. Aguanta. Ahora conozco que me crees. Una prueba
va a atacar, va a ir directamente a ver si crees o no crees. A ver cuál es tu fe en Cristo. Pero ¿sabe qué? Es muy difícil que una persona tenga una prueba si no sabe lo que Dios le ha prometido. Abraham tuvo esta prueba y la prueba iba sobre la promesa que Dios le había dado. Abraham tenía que creer a la palabra de Dios, y la fe está fundada en el conocimiento, entendimiento y aceptación de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted tiene una prueba que va a atacar su fe, va a atacar su fe sobre lo que usted cree de Dios. Va a atacar su conocimiento bíblico y su entendimiento y aceptación de lo que la palabra de Dios enseña. Cuando usted está, no tiene para comer mañana. Es más, se paró hoy y todavía no tiene para comer. Usted tiene dos opciones. O le cree a Dios, que dice que yo soy tu proveedor, o se echa y se desespera y va a ver cómo se jala los moños, a ver cómo encuentra algo para comer. El que le cree a Dios, simplemente le cree a Dios. Y no es que se queda cruzado de brazos, pero no sale desesperado, sale confiando. Y ahí está toda la diferencia. Cuando uno pasa por una prueba que te ataca nuestra fe, y uno, digamos que sale vencedor, sale fortalecido. ¿Por qué? Porque ahora tengo una muestra más de la fidelidad de Dios. Ahora, cuando yo más adelante tengo una situación, yo me acuerdo que Dios hizo. Yo me acuerdo que Dios me dio. Yo me acuerdo que en el momento donde no había nada, Dios hizo aparecer. Pero el problema es que muchas veces Dios nos hace pasar por la prueba y la olvidamos. Como el pueblo de Israel en Egipto. Dios, 10 plagas, con mano dura, dice, te saqué de allí. Y salen, y porque les falta agua, porque no hay para beber, se empiezan a murmurar contra Dios. ¿No viste todo lo que hizo en Egipto? Acuérdate de dónde te sacaron. Acuérdate el poder que Dios tuvo que utilizar para sacarte. Porque por eso Dios lo hizo. Él pudo haberte sacado de manera muy sencilla. Pero cuando Dios ejerce su poder es porque está queriendo mostrarse delante de ti, que conozca cómo es Dios. Las pruebas, para reconocer la prueba, usted tiene que ver que la prueba, la otra cosa que hace es que ataca la conciencia. Y estamos hablando no de todo el mundo, estamos hablando de los cristianos. Ataca la conciencia del cristiano. Capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Y está hablando en este caso de un criado que tiene un jefe malvado que no le gusta que tú seas cristiano y que empieza a tratarte mal porque eres cristiano y que no soporta, y de tal manera empieza. Y aquí tengo que acordarme de Juan Méndez, pariente de mi esposa. No es pariente de mi esposa, un mexicano. Y de Hilario. Ya yo les he hablado de Juan Méndez y de Hilario. Hilario era un cristiano y Juan Méndez era un testigo de Jehová. El papá de Juan Méndez era un hombre grande entre los testigos de Jehová. Era de los primeros testigos de Jehová en la región donde él vivía. Había llevado su religión por todas partes y era reconocido como uno de los mayores en esa área. Había criado a sus hijos en los fundamentos de la religión, y además de eso, Juan Méndez a los 18 años había leído toda la constitución de los testigos de Jehová, sabía la religión de atrás para adelante. Cuando tiene 19, 20 años, el papá lo llama y lo invita y dice: te quiero poner a cargo de la empresa, una empresa de construcción muy grande. Y el primer día que llega Juan Méndez a la oficina, ¿cuál fue la sorpresa que se encontró?
se encontró a Hilario de rodillas, con las manos levantadas. ¿Y quién eres tú? Yo soy Hilario, patroncito, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y esto le llegó a... Le sacó la piedra a Juan Méndez. Y empezó a tratar mal a Hilario. Hilario era hombre de confianza de su papá, pero Juan Méndez lo degradó. Él tenía su cargo personal y Juan Méndez lo mandó a limpiar los camiones estos de concreto. Lo mandó a limpiar los camiones de concreto. ¿Y saben lo que hizo Hilario? No dijo nada, se puso a hacerlo. Y Juan Méndez pensaba que cuando llegaba iba a encontrar a Hilario derrotado y los camiones estaban limpios. Y no hallaba qué hacer porque quería hacerle daño. Y lo trataba mal. Y le ponía una y otra tarea. Y un día cansado, Hilario le dice: patroncito, pero ¿por qué me hace esto? Y Juan Méndez se llena así, dice que se hinchó. El que está contándole es Juan Méndez. Se hinchó y dice: ¿quieres saber por qué lo hago? Sigue hablando de Cristo. Sigue hablando de... Y entonces el que se hinchó fue Hilario. Dijo: ah, por eso lo hace. Y sonrió. Y salió feliz. Y entonces, con más ganas lo hacía. Pero Juan Méndez enfermó por estar comiendo puerco. Le salió una cosa que se llaman citicercos, que parece que son unos bichitos que tienen y le comen el cerebro, se meten ahí. Y en una de esas que va al hospital, cuando sale, él había encargado a Hilario que él tenía que tener todo limpio. Los segundos, estaban haciendo una construcción, él tenía que mantener todo. Y cuando aparece Juan Méndez, después de varios días de no ir porque estaba en el hospital, ¿ustedes qué creen que hizo Hilario? Hilario estaba trepado por allá arriba. Oh, patroncito, gloria a Dios, está orando por usted, qué bueno. ¿Cómo? Que este malvado que te está poniendo... Pero Hilario estaba feliz de que el malvado ese llegara. ¿Y saben lo que hizo el malvado? Subió donde estaba Hilario y le entró a golpes. Él cogió una rabia de esas de indio, le entró a golpe, lo pateó y cayó Hilario, se dio con un tubo, la atravesó aquí y quedó fracturado y todo enyesado quedó Hilario. Y Juan Méndez enfermó más y Juan Méndez murió. Pero dice que a las 3 de la mañana, cuando Juan Méndez estaba en el hospital luchando por su vida, Hilario fue donde su pastor y le dijo: pastor, présteme las llaves de la iglesia, que mi patroncito está en el hospital luchando por su vida. Y se fue a la iglesia a orar por él. Y dice Juan Méndez que cuando él murió, no le voy a contar toda la historia, pero entre las cosas que pasó mientras él estaba en ese estado, escuchó la voz de Hilario diciéndole: clama a Cristo del otro lado. Y el Señor lo trajo de vuelta. Ahora Juan Méndez cuenta este testimonio con una serie de documentos de todo lo que los médicos trataron de hacer después. Lo cogieron de conejillo de India para ver cómo era que este loco había regresado. Dice que tenía una placa en la cabeza con una cruz. Y se convirtió al cristianismo, y no le voy a seguir contando la historia porque aquí el tema es Hilario. ¿Cuántos de nosotros tendríamos una actitud similar? Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ciertamente es aprobado delante de Dios. Ay, lo que pasa es que usted no sabe, pastor. Yo no tengo que saber nada. Tú fuiste llamado para sufrir. Que mi jefe, que sujétate, dice la palabra. No, que usted no sabe que mi compañero, la palabra dice: sé amable, sé humilde, ten mansedumbre. La palabra dice: aguanta. No dice eso. Pero el cristiano siempre anda huyendo, porque somos cristianos flojos, porque no entendemos qué significa ser sal de la tierra y luz del mundo. Porque cuando hay oscuridad, nosotros queremos salir huyendo y meternos debajo del almud
en lugar de ponernos sobre el candelero para alumbrar todo el lugar donde nos encontramos. Este hombre sabía lo que era eso. Llámelo tonto como usted quiera. Dios lo llama bienaventurado. Dios lo llama hijo mío, amado mío. Las pruebas atacan aquí arriba. Y muchas veces nos hacen dudar de cómo debo actuar como cristiano. ¿Está bien esto? Y si empezamos a mirar al mundo, si usted empieza a mirar al mundo, no va a soportar la prueba. Tiene que mirar a Cristo. Tiene que voltear a la palabra y decir, no, la palabra dice esto. Tiene que acordarse de los apóstoles que injustamente los azotaron y dice que estaban gozosos de ser tomados por dignos de padecer por el nombre. Esa es la actitud de Hilario cuando le dijeron, sigue hablando de Cristo. Entonces él se sintió gozoso de haber sido tomado por digno de padecer por el nombre de Cristo, porque por eso era que él estaba padeciendo. Capítulo 3, versículo 14. El 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis a causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Dos cosas que pueden ocurrir cuando usted está en prueba. Usted puede tener temor del instrumento. Puede estar atemorizado, preocupado por el instrumento de la prueba. Porque aquí dice por causa de ellos. O sea, la persona o las personas que Dios está permitiendo que vengan a ti a hacerte pasar dificultad. Dice el Señor, tranquilo, es solo una prueba. No le tengas miedo a ellos. Yo tengo el control. No te estés preocupando por lo que ellos dicen o hacen. La prueba tiene el propósito de hacerte mirar a Cristo. Pero si tú miras a los que están haciéndote daño, a los que están provocándote, vas a tener miedo. Vas a estar preocupado, vas a estar, no sé qué hacer. No tienes que saberlo. Dios lo sabe. Lo único que tenemos que hacer es mirar a Dios. Porque la prueba tiene el propósito de hacernos levantar la mirada hacia aquel que puede llevarnos a la victoria en medio de la situación, por difícil que sea. Por difícil que ésta sea. Capítulo 4, versículos 12 y 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Miren esto. Primero, la advertencia. No os sorprendáis de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Vamos de nuevo a la frase que he dicho muchas veces. Si algo tiene garantizado el cristiano es pruebas. Olvídese de ese asunto, de esos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos apóstoles que simplemente le están diciendo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, sí, si usted está firme en Cristo. Todo va a estar bien si usted en medio de la prueba mira a Cristo, mira a la palabra, se afirma en la palabra. Pero aunque a usted le vaya bien y no está afirmado en la palabra, no está afirmado en Cristo, le está yendo mal y ni siquiera lo sabe. Está yendo al desfiladero, está camino al hueco.
y ni siquiera se ha dado cuenta. Pero en medio de la prueba y de la dificultad, si yo me afirmo en Cristo, yo estoy bien. Ahora nadie, ningún cristiano debiera estar de que, ay, pero ¿por qué me pasa? ¿Por qué un cristiano preguntando, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Porque eres cristiano. Porque Dios quiere fortalecerte. Porque Dios quiere que mires, que levantes la mirada. El cristiano nunca debe preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? Te pasa porque tiene que pasarte. Te pasa porque es normal. Te pasa porque si no te pasa, nunca vas a levantar tu mirada. No os sorprendáis, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Mire, la prueba tiene el propósito de identificarnos con Cristo, de conectarnos con Él. Cristo padeció injustamente y nosotros, al pasar pruebas y dificultades por causa de Cristo, nos asimilamos, nos asemejamos, somos participantes de los padecimientos de Él. Nos conectamos con Él. Debemos estar gozosos. Por eso es que los apóstoles decían de ser tomados por dignos de pasar afrenta por Cristo. Pero tiene también un propósito para que en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si usted y yo soportamos la prueba, cuando Cristo venga, dice que nos vamos a gozar con gran alegría. Pero si usted no soporta la prueba, porque en el nombre de Jesús, Señor, yo sí voy a soportarla, tú me vas a ayudar. Pero vamos a soportar. El que no soporta la prueba no va a poder gozarse. Va a tener que agachar la cabeza delante del Señor. Porque de nuevo, la prueba no es para destruirnos. La prueba es para fortalecernos. La prueba es para que nosotros miremos, porque muchas veces andamos con la cabeza baja mirando las cosas del mundo, viendo que me gusta, en vanidades, buscando, hay gente que se la pasa metido en los moles, buscando vanidades. Las mujeres, perdónenme las mujeres, pero es que buscando cosas para verse más bonitas. Yo no lo critico. Si usted quiere maquillarse, maquíllese, no hay ningún problema, ese es su asunto. Pero yo siempre digo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Será que Dios no las hizo suficientemente bellas que necesitan algo más? ¿Será que necesitan un hombre que vea algo aparte de lo que Dios le dio? No sé. Cada cabeza es un mundo. Yo siempre le digo a mi esposa que yo, no sé lo demás, pero yo soy guapo natural. Yo no me hago nada. Yo soy como soy, así, crecí. Me lavo con la cara con jabón todos los días desde el baño. El cabello se cayó porque se cayó. Y bueno, yo tengo lo que tengo y punto. Nunca me he añadido nada. Nada más me he hecho mascarilla cuando mi esposa dice, ven papi, te voy a hacer una mascarilla. Entonces me dejo ahí. Hace rato que no lo hace, por cierto. Pero ahí para que ella haga lo que quiera. Pero yo... Y bueno, si es necesario ponerse algo, el Señor se dio a mi esposa para que me aceptara como soy. Y bueno, gracias Dios. Pero usted tiene que saber realmente quién es. Y estar desconectado de todo tipo de vanidades. De nuevo, maquillarse no es malo. En sí no lo es. Solo les doy mi parecer al respecto. La otra razón, como usted identifica que está pasando por una prueba, es cuando es criticado por su fe. 4:14. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículos 15 y 16.
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermano, si alguien lo critica por ser cristiano, no se esconda. Levante la cabeza, diga gloria a Dios. Quiere decir que están viendo a Cristo en mí. Pero tiene que ser por ser cristiano, no por altanero. No por estarse metiendo en lo que no le importa. No por estar criticando a la gente, porque, ni mandándola al infierno, ni diciéndole inconverso. ¿Cómo es la otra palabra? Hay una palabra que es bien dura, ¿cómo se llama? Mundano. Así tratándolo con desprecio porque son mundanos. O sea que Dios lo agarra y dice un día: yo quiero que vayas a la casa de ese mundano y le hables de mí. Como le hicieron a Pedro, que no creían los gentiles. Tenemos que entender que las pruebas vienen para fortalecernos, para hacernos crecer, para que nosotros aprendamos a no estar mirando hacia abajo ni hacia el frente, sino hacia arriba, mirando a Cristo. Segunda pregunta: ¿cómo enfrenta un cristiano las pruebas? Ya eso estaba implícito en lo que acabamos de leer, pero de todas maneras vamos a ir viendo algunas cosas adicionales. Capítulo 1, versículo 8. Dice así: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Vamos a echar un poquito más atrás. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Cuando usted quiere enfrentar la prueba, lo primero que usted tiene que tener en su corazón es amor por Cristo. En medio de la dificultad, de la prueba, dice, usted tiene que estar amando, creyendo en Él, sabiendo que, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, sabiendo que llegado el momento, obtendremos el propósito. Cuando habla del fin, se refiere al propósito de nuestra salvación, de nuestra fe, que es la salvación. Por eso es que cuando vamos allá a 1 Corintios capítulo 13, dice que ahora quedan estas tres: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el primero, porque la fe llegará un momento que no la necesitamos. La fe tiene un propósito. El propósito es en este momento sostenernos para que lleguemos a ese momento allá. Entonces, nosotros enfrentamos la prueba amando a Cristo y creyendo en Él. Enfrentamos la prueba estando sujetos a nuestros amos, a esos malucos, como alguno dirá. En capítulo 2, versículo 18 dice, bueno, 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y aquí de nuevo ya ni les voy a contar, porque ya les conté la historia de Hilario, que es el mejor ejemplo que he oído en mi vida, y que quien lo contó fue el malo. No lo contó Hilario, sino aquel que ni siquiera debía contarlo lo contó. ¿Y qué hacía este hombre? No importa lo que el jefe hacía, él estaba sujeto a su jefe. Nosotros tenemos que aprender a no estarnos quejando. Lo que pasa es que al otro le pone las cosas fáciles y a mí me pone las cosas difíciles. Dale gloria a Dios y esfuérzate, porque tu recompensa viene. Si hicieras las cosas difíciles sin que te mandaran a hacerlas, después te tocarían las fáciles. Y aquí, gracias a Dios, puedo darle un ejemplo mío. Porque donde yo trabajaba, hace muchos años atrás, la empresa se creó como un showroom. ¿Saben lo que es un showroom? Una sala de muestra. La gente llega a ver los productos. Era como una antesala de zona libre, pero les fue tan bien que se abrió a venta al público. Entonces,
cuando yo llegué ahí ya tenía 6 meses. Y empecé a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar allí, las computadoras, usted va ahora y compra una computadora y se la dan en la caja con su disco duro, y usted se la lleva para su casa, ¿cierto? Bueno, ahora no es, en ese momento no era así. La computadora era un cajón. El floppy, el disco duro, no existían los DVDs, todavía ni los CD ni nada de esas cosas existían. Todo eso venía aparte, la memoria, todo. La persona compraba y decía, bueno, yo quiero esta computadora con tanta memoria, con tanto. Para no hacer la historia larga, yo vendía la computadora y yo tenía que armarla. Y yo trabajé en esa empresa creo que fue 7 años más o menos. Yo creo que no hubo un día en mi vida en esa empresa en que yo no trabajara horas extras. Estamos hablando de que no era de que yo cubría las horas quedándome después, no. Yo llegaba antes que todos y casi me iba después que todos con mi jefe. Cuando la empresa cerraba, yo todavía estaba allí. Y nunca cobré un centavo de sobretiempo por esas horas extras. Nunca me quejé por esas horas extras. Nunca me quejé porque no me pagaran un centavo extra. Jamás. Yo hice la parte difícil junto con mi amigo Iván Retali. Después llegaron otros que la encontraron fáciles. Pero ¿saben qué? Ahora yo era el jefe de ellos. ¿Saben qué? Que cuando había que pedir algo a Estados Unidos, ellos tenían que venir a mí para saber cómo pedirlo. Pero yo agarraba los libros y yo los pedía directamente. Yo hice el trabajo difícil que después se me hizo fácil. Ahora yo tenía clientes que me llamaban y me decían, oye, quiero tanto, o cotízame tanto, y compraban. Pero yo hice el trabajo difícil, sin que me tuvieran que forzar a hacerlo, sin estar peleando, sin estar diciendo, ay, que es el favorito, a mí qué me importa que sea el favorito, yo tengo un trabajo que hacer. Ay, lo que pasa es que me están tratando como esclavo. Yo soy esclavo, pero de Cristo. Y por eso trabajo como trabajo. ¿Están abusando de mí? No. No están abusando de ti. Y si están abusando de ti es porque tú no eres cristiano. Porque el cristiano es como Pablo. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Están abusando de Cristo, no de mí. Ya yo no vivo, Él es el que vive en mí. Cuando abusan de mí, no abusan de mí, abusan de Cristo. Y si Cristo no se queja, yo tampoco. El cristiano enfrenta las pruebas haciendo lo que es bueno. Capítulo 2, versículo 20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ah, que me tratan mal, que no sé qué. No, yo sigo haciendo lo bueno. Déjeme explicarle algo que muchos no entienden. La Biblia dice que no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. Este es uno de los pasajes más ignorados, más rechazados, en realidad rechazados de la Biblia. Porque cuando nosotros estamos pasando dificultades, entonces ya no queremos hacer el bien. Porque ¿por qué yo le voy a hacer el bien si Él me está haciendo mal? Porque Dios lo dice. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. Ah, que te está tratando mal, no importa. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú? Si tú vas a cambiar porque Él te trata de una manera, entonces ya no tienes identidad. El cristiano es bueno, porque Cristo mora en él. Y como Cristo mora en él, el cristiano simplemente hace lo que es bueno, porque para el cristiano es natural hacer lo que es bueno, porque eso es lo que somos en Cristo Jesús. El
cristiano en medio de la prueba encomienda la causa al que juzga justamente. Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro lo que hace aquí es que una vez que habla de la actitud nuestra ante las aflicciones, nos compara con Cristo y nos dice cómo Cristo actuó para que nosotros entendamos cómo debemos actuar. No quejándome con mi jefe, no quejándome con los demás, no quejándome yo mismo. Yo voy a Dios y le digo: Señor, mírame lo que me está pasando. Tú eres el que está viendo lo que me están haciendo. Y después que voy a mi casa y me quejo y lloro delante de Él, regreso a mi trabajo sonriendo. Dios le bendiga, jefe. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué hay que hacer hoy? Vamos para allá. Y me dan palo ese día y vuelvo en la noche: Señor, no aguanto más. Y al día siguiente llego reído de nuevo. Hola, jefe, ¿cómo está? Hola, muchachos, ¿qué hay que hacer hoy? Vamos para allá. Palo de nuevo y vuelvo. Sí, no es fácil. Tiene que ser muy cristiano para poder hacer eso. Acuérdense de Hilario, se los acabo de contar. Ninguno de nosotros ha tenido un caso como ese. Después que lo vapulean todo y lo tiran del segundo piso, todavía se fue a orar porque que se muera ese viejo. No, Hilario él era cristiano. Dice: no, él no se puede morir, yo estoy aquí, voy a orar por él. El cristiano enfrenta las dificultades, la prueba, santificando al Señor en su corazón. Dice capítulo 3, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis a causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. En medio de la prueba, yo no me asusto: ay, que me van a votar, que me voten. Porque eso nos da, empezamos a ver cómo pago la leche. Dios suple, te va a dar otro trabajo, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Pero si tú confías en Él, Dios va a prosperar. Tú lo que tienes que hacer es santificar, agradecer a Dios, alabarle en medio de la prueba, reconocer que Dios es Dios. Yo pensaba la otra vez, dice, Jesús enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero ¿cómo santificarnos un nombre que ya es santo? Ahora, santificar significa separar para Dios. En el contexto cristiano, en el contexto de la religión, es separar para Dios. Yo decía: ¿cómo separamos? La manera de santificar el nombre de Dios es destacarlo de cualquier otro nombre. ¿Cómo destacamos el nombre de Dios? Bueno, la Biblia dice que Jehová es Elohim. O sea, Jehová es Dios. Él es el creador. Elohim, o sea, cuando usted piensa en Dios, piensa en Dios. El ser occidental, el panameño, piensa en Dios como Dios y ya. Pero Dios no es Dios y ya. Dios es aquel que dijo: sea la luz, y la luz se hizo. Fue el que dijo: divídanse las aguas, y las aguas se separaron. Fue el que agarró el muñeco y sopló aliento de vida y cobró vida. Dios es el creador de todas las cosas. Jehová Elohim no es simplemente Dios, Él es el creador de todas las cosas. Así que cuando yo digo santificado sea Jehová Elohim, no estoy hablando de cualquier Dios, estoy hablando del creador de todo. Santificado sea Jehová el Elión, Jehová el Altísimo. ¿Qué significa el Altísimo? Bueno, usted va a Inglaterra y la Altísima de Inglaterra es la Reina Elizabeth. Pero ella es una chaparra y su posición es nada comparada con la posición de Dios en las alturas. Él es el que tiene el nombre más grande, el nombre más poderoso. Él es el que tiene el rango sobre todos los rangos. Él es el Altísimo Dios. Él es Jehová, el Shaddai, el Todopoderoso. Y aquí no hay nada ni nadie que se le compare. No solamente lo puede todo. Yo digo, la gente siempre dice, Jehová, Dios es todopoderoso. Y bueno, Dios lo puede todo, sí, es verdad. Pero a mí me gusta, en Génesis y en Jeremías se pregunta dos veces. O sea, una en cada uno. Pregunta: ¿hay algo difícil para Dios?
O sea, no solamente lo puede, porque puede ser que yo lo pueda hacer. Yo puedo construir un carro si estudio lo suficiente y me va a tomar tiempo. Pero para Dios simplemente no es difícil. Y si no es difícil, entonces tampoco es imposible. Para Dios no es difícil. Santificado sea Jehová, el Olam, el Eterno. Y este nombre es tan importante porque de hecho Jehová mismo significa eso. El que era, el que es y el que será. Pero el Eterno significa que no importa cuánto tiempo tú vivas, Dios va a estar allí. No importa si tú te mueres y estás pensando en tu tataranieto, Dios va a estar allí. No importa si tu tataranieto está pensando en el tataranieto de él, Dios va a estar allí. Siempre Dios va a estar. La promesa que te hizo, Él la va a cumplir porque Él va a estar para cumplirla. Yo te puedo prometer algo, pero un día me voy a morir y quizás no la pueda cumplir. Pero Dios no va a morir y va a poder cumplir lo que sea que te prometió. Y Jehová es Adonai, es el Señor, a quien le debo todo respeto, toda pleitesía. Jehová es el Señor. Entonces, santifica a Dios en tu corazón en medio de la prueba. Y dice, está preparado para hacer defensa con mansedumbre y reverencia. El cristiano se prepara. Déjenme decírselo de nuevo, el cristiano se prepara. El cristiano no vive la vida de cualquier manera. Él se prepara. Él estudia la palabra, él ora. Él viene a la iglesia, escucha la palabra, él medita en la palabra. Cuando está en medio de las situaciones difíciles y que viene alguien, él ora y dice, Señor, ya yo, ahora dame lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir. Y cuando viene la prueba, la situación, no es solamente prepararme para tener la palabra. Es prepararme para poder ser manso en la situación y ser reverente. Porque si usted no está preparado para ser manso, usted va a ser arrogante al contestar. Pero si usted se prepara y dice, bueno, a lo mejor me viene con esta, con la otra, y yo voy a, Señor, ayúdame a contestar con suavidad, yo debo contestar. El cristiano se prepara para hacer las cosas bien. Están siempre preparados, o sea, no de vez en cuando, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. No ante unos y otros, no, ante todos el cristiano está preparado. El cristiano enfrenta la prueba gozándonos porque somos participantes de la gloria de los padecimientos de Cristo. Eso ya lo leímos, 4, 12 y 13. Somos participantes, la prueba nos identifica con Cristo, nos hace parte de Él. Y eso es de gran gozo. Versículo 14, ahí mismo dice, glorificando a Dios, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Gloria a Dios. El cristiano enfrenta la prueba velando, porque nuestro adversario anda por ahí rugiendo. Sed sobrios y velad, 5:8. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El cristiano está así siempre, velando. Las vigilias que tenemos, como la del 29, es solamente una representación de lo que nosotros debemos estar haciendo todo el tiempo. Versículo 9. El cristiano enfrenta la prueba resistiendo en la fe, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, lo que está diciendo Pedro aquí es,
resiste la prueba, resiste la situación que tienes, porque no hay tal cosa como que solo a mí me pasa esto, nadie me hace caso, yo estoy solo. No, no estás solo. En el mundo hay un montón de gente que está sufriendo igual que tú. Y solo una mente egocéntrica, egoísta piensa, ay, lo que pasa es que yo solo, no sé qué. Deje el egocentrismo, empiece a enfocarse en Dios y dése cuenta que usted no es el único. No es la única. Todos estamos en el mismo barco. Vamos a la importancia de la fe en medio de la prueba. Capítulo 1, versículo 5, dice que la fe es el poder de Dios que nos sostiene en medio de la prueba. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos, la fe, Dios, mire, la fe no es suya. Por favor, no diga mi fe, tengo fe. Sí tiene fe, pero no es suya. Es fe de Dios. Dios se la da. Y Dios utiliza esa fe para poder guardarte porque te escogió. Y Él te escogió a ti y te dio la fe para que te mantengas firme en medio de la prueba. Entonces nosotros tenemos que saber que la fe que tenemos no es porque seamos rareza. Es porque Dios se compadeció de nosotros y nos dio fe para que estemos guardados en medio de la prueba. La fe hace que nuestro gozo permanezca en medio de las aflicciones que vienen a raíz de la prueba. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nosotros nos alegramos, ¿por qué? Porque tenemos fe que Cristo viene y vamos a ser salvos. Entonces, en medio de la prueba, nosotros recordamos eso y mantenemos nuestro gozo. Dios nos mantiene gozosos porque sabemos que esto es temporal. Alguien dijo alguna vez, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Bueno, eso es falso. Hay regímenes totalitarios que han durado más de 100 años. Los romanos dominaron el mundo con mano dura durante más de 100 años. No me digan que no hay mal que dure 100 años. Lo que sí, no hay cuerpo que lo resista. Pero nosotros estamos guardados por la fe. La fe, cuando está en medio de la prueba, destila. Bueno, en realidad no es así. La fe, en realidad no es que destile en medio de la prueba, sino que la fe nos va a llevar, cuando Cristo aparezca, a que recibamos de Él alabanza, gloria y honra cuando Él sea manifestado. Cuando Él se manifieste, bueno, eso lo expliqué hace un par de semanas atrás, vamos a recibir alabanzas de parte de Él. Ven, buen siervo. Bien, buen siervo. Eso es alabanza y fiel. Sobre poco has sido fiel, es gloria, y sobre mucho te pondré, es honra. La fe en medio de la prueba, versículo 8, produce 3 cosas. Primero, dice que produce amor por Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. En realidad este amor está en nosotros antes, durante y después de la prueba. Nos produce creer en Él, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, en medio de la prueba nosotros estamos creyendo en Jesucristo. Y tercero, en medio de la prueba nos alegramos con gozo inefable y glorioso. La palabra inefable significa que no se puede describir con palabras. Es demasiado maravilloso, por decirlo de esta manera. Entonces, la fe tiene una meta. Y dice que el fin de vuestra fe
es la salvación de vuestras almas. La fe es necesaria. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nosotros no vamos a alcanzar la salvación que está reservada para nosotros. Sin fe nosotros no somos nada. No vamos hacia ninguna parte. En medio de la prueba nosotros necesitamos mantener la fe que Dios nos ha dado. Una de las cosas a las que debe estar más atento el cristiano es a su nivel de fe. Las pruebas vienen, valga la redundancia, para probar precisamente si tenemos o no fe. Si estamos pasando por situaciones que nos hacen dudar de Dios, de su bondad, de su fidelidad, si eso es algo que pasa, aunque sea lejanamente por nuestra cabeza, esto es una prueba. Lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Dios por medio de leer la Biblia, especialmente esos pasajes que nos hablan acerca de quién es Dios, y aferrarnos a sus promesas. Mire, un error que la gente comete. Van a la Biblia a buscar las promesas de Dios. Eso en sí no es malo. Pero nosotros no necesitamos conocer las promesas de Dios tanto como necesitamos conocer a Dios mismo. Nosotros debemos buscar conocer quién es Dios. Y cuando nosotros sabemos quién es Dios, ya no tenemos ningún problema. Cuando el cristiano se encuentra en medio de la prueba, venga de donde venga, lo que el cristiano hace es seguir haciendo lo bueno. El cristiano santifica a Dios en medio de la prueba. El cristiano está siempre preparado para hacer defensa con mansedumbre, por lo cual en medio de la prueba defiende su fe. El cristiano se goza en medio de la prueba porque sabe que es participante de los padecimientos de Cristo. El cristiano resiste la prueba afirmándose en fe. La fe es el arma más poderosa en medio de la prueba, y esta se alimenta de la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe nos fortalece. Pero la palabra nos fortalece. Si nos fortalecemos en fe, vamos a amar a Cristo en medio de la prueba. Nuestro gozo va a permanecer en medio de la prueba. Vamos a alabar y a glorificar a Cristo en medio de la prueba, y vamos a alcanzar la salvación que está destinada para nosotros. La prueba tiene el fin de que levantemos la mirada hacia Dios.